Hay algo que nadie te dice y es incómodo escucharlo. Mientras más persigues, más te alejas de lo que deseas. Y mientras más sueltas, más te buscan. No porque hagas un juego, no porque manipules, sino porque la vida responde a una ley invisible que pocos entienden. El valor no se ruega, se proyecta. Déjame preguntarte algo que tal vez no te has atrevido a enfrentar. ¿Cuántas veces has sentido que al darlo todo, al estar siempre disponible, al demostrar interés constante, la otra persona simplemente se aleja y en ese momento tu mente entra en caos, quieres hacer más, decir más, insistir más, pero todo eso solo te vacía? El problema no es que ames demasiado, es que te olvidas de ti en el proceso. Porque el verdadero poder no está en retener a alguien, está en no necesitar hacerlo. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu paz ya no depende de la respuesta de nadie, cuando tu valor no se negocia por atención, algo cambia. Tu energía cambia, tu presencia pesa distinto, tu silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Y es ahí, justo ahí, cuando empiezan a buscarte, hay una idea que durante mucho tiempo me costó entender. Y es esta: el desapego no es perder, es recuperar tu poder. Porque nos enseñaron a creer que soltar es rendirse, que dejar ir es fracasar, que si no luchas hasta el final entonces no amabas lo suficiente. Pero la verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo mucho más liberadora. Desapegarte no significa que dejas de amar, significa que dejas de depender. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando dependes emocionalmente de alguien, tu estado interno deja de ser tuyo. Tu tranquilidad depende de si te responde, tu felicidad depende de si te busca, tu valor depende de cómo te trata. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te entregas por completo, pero no desde el amor, sino desde la necesidad. Y la necesidad nunca construye algo sano, solo crea apego, ansiedad y miedo a perder. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en mi vida donde confundía amor con apego, donde creí que necesitaba a alguien para sentirme completo. Y desde ese lugar mis decisiones no eran libres, eran reacciones. Si la otra persona se alejaba, yo me acercaba más. Si dudaba, yo intentaba convencer. Si se iba, yo me rompía, porque no estaba eligiendo, estaba dependiendo. Y fue en uno de esos momentos de quiebre donde entendí algo que me cambió. Cuando necesitas, pierdes poder, pero cuando eliges, lo recuperas. Porque elegir implica que puedes quedarte, pero también puedes irte. Implica que quieres a esa persona en tu vida, pero no la necesitas para sentirte bien contigo. Y esa energía es completamente distinta. Es firme, es tranquila, es segura. Cambiar de necesito a elijo no es un proceso inmediato, es una práctica diaria. Empieza por observarte. ¿Dónde estás dependiendo emocionalmente? ¿En qué momento sientes ansiedad cuando alguien no responde? ¿Qué pensamientos aparecen cuando sientes que alguien se aleja? Ahí es donde está la raíz. No en la otra persona, sino en lo que tú estás proyectando. Luego viene algo que parece simple, pero es profundamente transformador. Recordarte que puedes estar bien sin esa persona. No desde el ego, no desde el orgullo, sino desde la verdad. Tu vida no empezó con alguien y no termina con alguien. Tú ya eras antes y seguirás siendo después. Y cuando conectas con eso, algo dentro de ti se estabiliza. Empiezas a disfrutar tu propia compañía, a salir contigo mismo sin sentir vacío, a construir momentos donde no necesitas que alguien más esté para sentir plenitud. Y en ese espacio, en esa reconexión contigo, recuperas tu centro, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y es ahí, justo en ese punto, cuando dejas de aferrarte y empiezas a atraer. Después de entender que el desapego no es perder, sino recuperar tu poder, viene una verdad que incomoda pero libera. Lo que no controlas no te define. Porque muchas veces el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino del intento constante de querer controlar lo que está fuera de nuestras manos. Queremos controlar lo que alguien siente, lo que piensa, cuándo escribe, por qué se aleja. Y en ese intento silencioso, lo único que logramos es perder el control de nosotros mismos. Intentar controlar a alguien es una forma de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado, miedo a quedarte solo.
Y ese miedo se disfraza de acciones que parecen amor, pero en realidad son ansiedad. Revisas el teléfono esperando un mensaje, analizas cada palabra que dijo, creas historias en tu mente tratando de encontrar una explicación que calme tu inquietud. Pero la verdad es que ninguna de esas acciones te da paz, solo te desgastan. Yo también viví eso. Recuerdo momentos en los que mi día giraba alrededor de una notificación. Si llegaba, todo estaba bien. Si no llegaba, mi mente empezaba a construir escenarios. Seguro ya no le importo, seguro está con alguien más, seguro hice algo mal. Y en ese ciclo mi paz desaparecía. No porque la otra persona tuviera tanto poder, sino porque yo se lo estaba dando. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. No puedes controlar lo que alguien siente, pero sí puedes controlar cómo respondes a eso. Y ahí es donde empieza el verdadero desapego. No en cambiar al otro, sino en dejar de intentar hacerlo. En aceptar que cada persona toma sus decisiones desde su nivel de conciencia, desde sus miedos, desde su historia. Y que nada de eso define tu valor. Soltar el control no es resignarte, es liberarte. Es dejar de invertir energía en lo que no depende de ti para empezar a enfocarte en lo único que realmente puedes construir, tú mismo. Porque mientras estás ocupado intentando entender a alguien más, te estás desconectando de tu propio crecimiento. Dejas de revisar constantemente si te escribe, no porque no te importe, sino porque ya no permites que eso determine tu estado emocional. Dejas de crear escenarios en tu mente porque entiendes que la mayoría de ellos nunca ocurren, pero sí te roban tranquilidad. Empiezas a redirigir tu atención hacia tus metas, hacia tus proyectos, hacia tu evolución personal. Y algo empieza a cambiar. Tu energía se ordena, tu mente se calma, tu enfoque se fortalece. Ya no reaccionas desde la ansiedad, empiezas a actuar desde la conciencia. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te vuelves más fuerte, más estable, más dueño de ti. Porque cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes, empiezas a dominar lo que realmente importa. Después de soltar el control y empezar a recuperar tu centro, descubres algo que cambia completamente la forma en la que te relacionas. La indiferencia consciente genera atracción. Y no me refiero a ignorar por orgullo, ni a jugar juegos emocionales para manipular a alguien. Hablo de algo mucho más profundo, más sólido. Hablo de dejar de perseguir desde la necesidad. Porque cuando persigues constantemente, cuando estás siempre disponible, cuando reaccionas a todo de forma inmediata, sin darte cuenta, empiezas a perder valor. No porque valgas menos, sino porque tu energía comunica urgencia. Y la urgencia, aunque no lo parezca, muchas veces aleja. Porque no transmite seguridad, transmite dependencia. La ausencia de necesidad, en cambio, genera algo distinto. Genera misterio, genera respeto, genera curiosidad. No porque estés actuando, sino porque estás conectado contigo. Porque ya no necesitas correr detrás de nadie para sentirte suficiente. Y esa tranquilidad interna se percibe, se siente, pesa. Yo también tuve que aprender esto desde la experiencia. Hubo momentos en los que creía que demostrar interés significaba estar siempre disponible, responder al instante, explicar todo lo que hacía para evitar malos entendidos. Pensaba que eso fortalecía la conexión. Pero con el tiempo entendí que lo único que estaba haciendo era sobreexponerme, perder mi espacio, diluir mi presencia. Fue cuando empecé a observarme que todo cambió. Dejé de reaccionar impulsivamente, dejé de responder desde la emoción del momento. Empecé a darme tiempo, a respirar, a decidir si realmente quería responder, cómo quería hacerlo o si incluso era necesario hacerlo. Y en ese pequeño espacio de pausa, algo poderoso comenzó a formarse: control emocional. Reducir la disponibilidad inmediata no significa volverte frío, significa dejar de actuar desde la ansiedad. No tienes que responder en segundos para demostrar interés. No tienes que estar siempre accesible para que alguien te valore. Tu tiempo tiene valor, tu energía tiene valor, y aprender a administrarlos es una forma de respeto hacia ti mismo. También dejé de explicar todo. Entendí que no tenía que justificar cada movimiento, cada decisión, cada silencio. Cuando vives con autenticidad, no necesitas dar explicaciones constantes. Quien está alineado contigo lo entiende, y quien no, tampoco lo entendería aunque lo expliques 1000 veces. Y quizás una de las cosas más difíciles pero más transformadoras fue aprender a estar en silencio sin ansiedad. Porque el silencio puede ser incómodo cuando no estás en paz contigo.
Pero cuando empiezas a sentirte completo, el silencio deja de ser vacío y se convierte en poder. Y es en ese punto, cuando ya no corres, cuando ya no persigues, cuando simplemente eres, que los demás empiezan a notar lo que antes dabas por hecho. Y justo cuando empiezas a dominar ese silencio, cuando ya no reaccionas desde la urgencia, aparece otra verdad que te sacude por dentro. Tu vida no puede girar alrededor de alguien. Porque cuando haces de una persona el centro de tu mundo, sin darte cuenta dejas de ser protagonista y te conviertes en un satélite que gira alrededor de decisiones ajenas, emociones ajenas, tiempos ajenos. Al principio no lo notas. Crees que es amor, crees que es compromiso, crees que es conexión, pero poco a poco empiezas a postergar tus planes, a dejar de lado tus intereses, a reorganizar tu vida en función de alguien más. Y en ese proceso, lo que parecía entrega se convierte en pérdida de identidad, de dirección, de propósito. Yo estuve ahí. Recuerdo una etapa donde mis días comenzaban pensando en alguien y terminaban igual. Mis decisiones, mi estado emocional, incluso mi motivación, todo estaba condicionado por esa persona. Si estaba presente, todo fluía. Si se alejaba, todo se detenía. Y fue en ese punto donde entendí algo que me dolió aceptar. Había dejado de construir mi vida para adaptarme a la vida de alguien más. Y ahí es donde tienes que hacer una pausa real, no superficial, no momentánea, una pausa profunda para preguntarte, ¿en qué momento dejé de ser el centro de mi propia historia? Porque la verdad es que nadie llega a tu vida para reemplazarte, pero muchas veces tú mismo te haces a un lado sin darte cuenta. Volver a ser el protagonista no es un acto de ego, es un acto de responsabilidad. Es recordar que tu vida tiene dirección propia, que tus sueños no dependen de nadie, que tu crecimiento no puede pausarse porque alguien decidió alejarse. Es reconectar con lo que te mueve, con lo que te apasiona, con lo que te hace sentir vivo más allá de cualquier relación. Empiezas retomando lo que habías dejado. Esos hobbies que abandonaste, esas actividades que te llenaban, esos espacios que te hacían bien. No como distracción, sino como reconexión. Porque cuando vuelves a ti, algo se enciende otra vez. Luego defines metas claras. No metas para impresionar a alguien. No metas para demostrar algo. Metas para ti. Para crecer. Para evolucionar. Para sentirte orgulloso de quién eres. Y esas metas te dan dirección, te devuelven el enfoque, te sacan de la espera y te ponen en movimiento. Y sobre todo, empiezas a invertir tiempo en tu crecimiento, en tu mente, en tu cuerpo, en tu disciplina. Porque cuando trabajas en ti, tu energía cambia, tu presencia se fortalece, tu valor se eleva. Y en ese proceso, sin darte cuenta, dejas de girar alrededor de alguien y empiezas a construir una vida que gira alrededor de ti. Y cuando vuelves a colocarte en el centro de tu vida, cuando empiezas a reconstruir tu camino desde ti, aparece una verdad que transforma todo desde adentro. El desapego sana tu autoestima, porque no hay nada que desgaste más tu valor interno que quedarte aferrado a alguien que no te elige. No importa cuánto justifiques, cuánto entiendas, cuánto esperes, si no te eligen, cada día que permaneces ahí, una parte de ti se debilita. Aferrarte no es amor, es miedo. Miedo a perder, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que lo que querías no era recíproco. Y ese miedo te lleva a tolerar cosas que en otro momento no aceptarías. Empiezas a normalizar la indiferencia, a justificar la ausencia, a conformarte con lo mínimo. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu autoestima se fragmenta, porque en el fondo sabes que estás aceptando menos de lo que mereces. Yo lo viví. Hubo momentos en los que me quedé más tiempo del que debía, intentando rescatar algo que ya no tenía base. Me decía a mí mismo que valía la pena insistir, que todo iba a mejorar, que solo era cuestión de tiempo. Pero la realidad era otra. Mientras más me aferraba, más me alejaba de mí. Y llegó un punto donde entendí que no era la otra persona quien me estaba rompiendo, era yo, al no soltar. ¿Y soltar duele? Claro que duele. Pero ese dolor tiene propósito. Porque cuando sueltas lo que te está debilitando, empiezas a reconstruirte. El desapego no es una pérdida, es una decisión de amor propio. Es elegirte, incluso cuando tu mente quiere regresar. Es decir, esto no me hace bien, y tener la fuerza de actuar en consecuencia.
Asociar el desapego con amor propio cambia completamente tu perspectiva. Ya no lo ves como renuncia, lo ves como evolución. Ya no lo sientes como abandono, lo entiendes como protección. Porque cada vez que te alejas de algo que te genera inseguridad constante, estás enviándote un mensaje claro: merezco más. Empiezas a cuidar tu diálogo interno. Dejas de decirte que no eres suficiente, que hiciste algo mal, que perdiste a alguien valioso, y empiezas a recordarte quién eres, lo que aportas, lo que vales. Y esa conversación interna, poco a poco, reconstruye lo que antes estaba quebrado. También eliges mejor tu entorno. Te rodeas de personas que te respetan, que te valoran, que no te hacen dudar de tu lugar en sus vidas. Porque entiendes que el amor sano no te hace sentir inseguro, te da estabilidad. Y en ese proceso, sin darte cuenta, tu autoestima deja de depender de alguien más y empieza a sostenerse en ti. Y cuando empiezas a reconstruir tu autoestima desde el desapego, descubres algo que cambia por completo tu forma de relacionarte. La escasez emocional aleja, la abundancia atrae. Porque todo lo que haces comunica, incluso cuando no hablas. Tu energía habla por ti. Y cuando actúas desde la necesidad, desde el miedo a perder, desde la urgencia de retener a alguien, lo que transmites no es amor, es carencia. La necesidad tiene una vibración que se siente, se nota en cómo respondes, en cómo buscas, en cómo te adaptas para no incomodar. Empiezas a sobreinvertir emocionalmente, das más de lo que recibes, justificas lo injustificable, te adelantas a las necesidades del otro con la esperanza de que eso lo haga quedarse, pero en ese intento lo único que haces es desequilibrar la relación y alejar lo que tanto quieres sostener. Yo también pasé por ahí. Recuerdo momentos en los que creía que dar más era la solución. Pensaba que si era más atento, más comprensivo, más disponible, todo iba a funcionar. Pero lo que realmente estaba haciendo era vaciarme. Estaba entregando tanto que ya no quedaba nada para mí. Y cuando alguien percibe que estás dispuesto a darlo todo sin medida, muchas veces deja de valorar lo que recibe. Fue ahí donde entendí que el problema no era cuánto daba, sino desde dónde lo hacía. No era amor, era miedo disfrazado de entrega. Y el miedo nunca construye algo sólido. La abundancia emocional, en cambio, nace desde otro lugar. Nace cuando sabes que puedes estar bien con o sin alguien. Cuando entiendes que tu valor no depende de una sola persona. Cuando te sientes completo, no perfecto, pero sí suficiente. Y desde ahí todo cambia. Empiezas a actuar como alguien que tiene opciones. No desde la arrogancia, sino desde la seguridad. No te aferras, no persigues, no te desesperas. Das, sí, pero das desde el equilibrio. Recibes, observas, evalúas, y si no hay reciprocidad, no fuerzas, te retiras. Dejas de sobreinvertir emocionalmente. Ya no entregas todo al inicio. Ya no te adelantas. Ya no te desgastas intentando sostener algo que no es mutuo. Empiezas a mantener un balance entre lo que das y lo que recibes. Y ese equilibrio no solo te protege, también eleva la calidad de tus relaciones. Y algo más importante aún, confías en que puedes conocer nuevas personas. Dejas de creer que esa persona es la única oportunidad. Dejas de pensar que si se va, lo pierdes todo. Porque entiendes que la vida es abundante, que hay más conexiones, más oportunidades, más experiencias esperándote. Y en ese momento, cuando ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que siempre puedes ganar, tu energía cambia. Y lo que antes se alejaba, empieza a acercarse. Y cuando empiezas a moverte desde esa abundancia emocional, cuando ya no actúas desde la urgencia, sino desde la certeza, descubres una herramienta que muy pocos saben usar correctamente: el silencio. Porque no todo necesita una respuesta. No todo merece tu energía y no todo requiere una explicación. El silencio, cuando nace desde la conciencia, no es ausencia, es poder. Vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar de inmediato. Si alguien no responde, sentimos la necesidad de escribir otra vez. Si algo nos molesta, queremos aclararlo al instante. Si percibimos distancia,
buscamos reducirla rápidamente. Pero en esa necesidad de reaccionar, muchas veces perdemos el control emocional. Decimos cosas que no queríamos decir, mostramos más de lo que deberíamos y terminamos debilitando nuestra posición. Yo también caí en ese patrón. Hubo momentos en los que sentía que tenía que responder todo, aclarar todo, justificar todo. Creía que el silencio era indiferencia o falta de interés. Pero con el tiempo entendí que no responder desde la emoción inmediata no es desinterés, es inteligencia emocional. Es darte el espacio necesario para no actuar desde el impulso, sino desde la claridad. El silencio bien usado no es un castigo hacia el otro, es un acto de respeto hacia ti. Es reconocer que no todo lo que ocurre merece una reacción, es entender que tu energía es limitada y que debes invertirla con sabiduría. Porque cada discusión innecesaria, cada explicación forzada, cada reacción impulsiva te aleja de tu centro. Aprender a pausar es clave. A respirar antes de responder, a observar lo que sientes sin dejar que eso te controle, porque muchas veces no necesitas decir más, necesitas decir menos, y en ese espacio, en ese momento donde decides no reaccionar automáticamente, recuperas tu poder. También empiezas a evitar discusiones que no llevan a ningún lugar. Ya no entras en dinámicas donde tienes que defender tu valor, donde tienes que convencer a alguien de entenderte, porque cuando alguien está alineado contigo no necesitas explicarte tanto. Y cuando no lo está, ninguna explicación será suficiente. Y quizás una de las formas más fuertes de silencio es aprender a retirarte sin drama, sin escándalo, sin reproches, sin necesidad de tener la última palabra. Simplemente entiendes que ahí no es y te vas. No porque no te importe, sino porque te importas más tú. Ese tipo de silencio incomoda a quienes están acostumbrados a tu reacción, pero fortalece a quien está conectado con su valor. Porque en ese silencio no hay debilidad, hay control, hay claridad, hay respeto propio. Y es en ese punto, cuando ya no respondes a todo, cuando ya no te desgastas explicando, que tu presencia empieza a pesar más. Incluso cuando no dices nada. Cuando aprendemos a desapegarnos, algo sorprendente sucede. Nuestra presencia empieza a generar atracción sin esfuerzo. La razón es sencilla. Nadie se siente verdaderamente atraído por alguien que actúa desde la necesidad, por alguien que corre detrás de atención como si su valor dependiera de la aprobación externa. La seguridad emocional tiene un efecto magnético que no se puede fingir ni forzar. Las personas que se valoran a sí mismas, que entienden que su felicidad no depende de que otro les confirme su importancia, irradian una fuerza tranquila que naturalmente hace que otros se acerquen. Es un principio que he visto repetido en cada experiencia de mi vida. Cuando dejo de buscar desesperadamente, mi energía cambia, mi postura cambia y la manera en que los demás me perciben también cambia. Ya no soy un imán de ansiedad, soy un imán de respeto y curiosidad. Para llegar a ese nivel de atracción, primero hay que construir seguridad interna. Esto no es arrogancia, no es creerse superior, es conocerse, aceptarse y estar en paz con quien eres. Cada logro personal, cada decisión alineada con tus valores, fortalece esa confianza. Cuando eres dueño de tu tiempo, de tus emociones y de tus decisiones, tu energía transmite que no dependes de la validación externa. Esto automáticamente te hace más atractivo, no porque busques ser deseado, sino porque demuestras que tu vida tiene plenitud incluso sin la presencia de alguien más. He experimentado personalmente cómo la gente se siente más cerca cuando no hay presión, cuando no hay necesidad constante de aprobación. Y esto es porque la seguridad crea espacio para que otros quieran estar contigo genuinamente. Cuidar tu imagen y presencia también es parte de este proceso. No hablo solo de apariencia física, sino de cómo te presentas al mundo, con coherencia, con respeto propio y con claridad en tus límites. Una persona desapegada comunica sin palabras que su tiempo es valioso y que su atención no se concede a cualquiera. Esto genera un magnetismo natural. Además, desarrollar una vida interesante refuerza esta atracción.
Dedicarte a tus pasiones, aprender, explorar, viajar, leer, practicar tus talentos o simplemente disfrutar momentos contigo mismo crea historias, experiencias y un aura de autenticidad. Las personas son naturalmente atraídas hacia quienes tienen vidas llenas, quienes tienen dirección y propósito. Es crucial entender que este desapego no es manipulación. No es un juego para que alguien se arrepienta o corra detrás de ti. Es un estado de libertad y plenitud donde tú eres el eje de tu existencia y cualquier conexión externa es un complemento, no una necesidad. Esa libertad y seguridad emocional se sienten, se perciben y de manera casi mágica atraen a otros hacia ti sin que tengas que perseguirlos. He visto en mi propia vida y en las historias de muchos cómo las relaciones más auténticas y significativas surgen precisamente cuando dejamos de intentar controlarlas y nos enfocamos en ser nuestra mejor versión. Desapegarte no significa cerrar el corazón, significa abrirlo desde un lugar de poder y autoafirmación. Cuando trabajas en tu autoconfianza, cuidas tu presencia y desarrollas una vida plena, te vuelves emocionalmente magnético. No por la necesidad de que alguien te busque, sino porque tu energía y tu autenticidad invitan a otros a estar cerca. Esta es la esencia del desapego que atrae de manera natural. Ser suficiente por ti mismo y permitir que la vida te acerque a lo que realmente resuena contigo, sin presión, sin ansiedad, con pura seguridad y libertad. Parte del desapego que transforma tu vida y que hace que otros te busquen sin que lo busques es entender una verdad fundamental. No todos están preparados para sostener tu valor. Muchas veces nos frustramos porque alguien no nos reconoce, no nos valora o incluso nos ignora. Y esto nos lleva a intentar enseñarles lo que valemos, a esforzarnos más, a justificar nuestra presencia, a dar explicaciones que no nos corresponden. Pero la realidad es que cada persona tiene su propio nivel de conciencia emocional, sus propios límites y sus propias inseguridades. No todos tienen la capacidad de apreciar lo que traes a su vida y eso no disminuye tu grandeza, solo revela la incompatibilidad. He aprendido en mi propia experiencia que intentar convencer a alguien de tu valor es un camino hacia la frustración y la pérdida de tiempo. Cuando entendemos que nuestro valor no depende de la aprobación de otros, abrimos la puerta a relaciones auténticas y respetuosas. Aceptar que no todos están preparados para tu luz es un acto de liberación y poder. Implica dejar de intentar encajar en espacios donde tu energía no es bienvenida y empezar a invertir tu tiempo y atención donde sí hay reciprocidad. Este tipo de desapego nos permite reconocer patrones de personas inconsistentes que absorben nuestra energía sin aportar nada a cambio. Es un proceso de autoselección consciente. Decides quién merece tu tiempo, tu presencia y tu afecto, y al mismo tiempo te proteges de relaciones que te limitan o te desgastan emocionalmente. Esto requiere honestidad contigo mismo, porque a veces nos negamos a ver la realidad y nos aferramos a la ilusión de que alguien puede cambiar o que eventualmente nos valorará. La vida nos enseña que quien realmente quiere estar hará espacio, quien no mostrará distancia. La estrategia aquí es clara. Observa quién realmente aporta a tu vida, quién te eleva y quién comparte tu energía de manera equilibrada. Aléjate de relaciones inconsistentes, de personas que te toman por sentado, que solo aparecen cuando les conviene o que generan confusión emocional. Elevar tus estándares no es arrogancia, es respeto propio. Se trata de definir lo que mereces, de comprender que tu tiempo y tu energía son activos preciosos y de no malgastarlos en quien no sabe reconocerlos. En mi experiencia, cuando dejé de intentar que todos me aceptaran y empecé a enfocarme en relaciones que realmente sumaban, mi vida cambió radicalmente. No solo sentí paz, sino que también empecé a atraer a personas que coincidían con mis valores y aspiraciones. Prácticamente esto significa poner límites claros y actuar desde coherencia. No toleres comportamientos que dañen tu autoestima, no esperes justificaciones que nunca llegarán y aprende a decir no sin culpa. Aprende a distinguir entre alguien que pasa por tu vida y alguien que permanece, entre quien da y quien solo toma. Este desapego consciente fortalece tu identidad, te hace más selectivo y paradójicamente te vuelve más magnético. Porque la gente percibe cuando alguien no necesita su validación para sentirse completo y eso genera respeto y admiración natural. El desapego consciente también es una lección de paciencia y confianza. Al dejar ir lo que no encaja, permites que lo correcto llegue sin forzarlo.
No se trata de manipular a otros ni de jugar con sus emociones, sino de cultivar un estado interno donde tu valor no dependa de la percepción ajena. Así, tu vida se llena de relaciones auténticas, donde hay reciprocidad y armonía, y quienes no están preparados para tu valor quedan fuera sin drama, mientras tú sigues creciendo y construyendo una existencia plena y magnética. El tipo de desapego que realmente transforma tu vida y hace que te vuelvan a buscar aunque no lo quieras, nace cuando te eliges a ti mismo. Esto no es egoísmo ni arrogancia, es reconocer que tu bienestar, tu crecimiento y tu propósito son lo más importante. El verdadero desapego ocurre cuando dejas de poner tu felicidad en manos de otros y te conviertes en tu propia prioridad. Muchas veces nos enseñaron que amar significa darlo todo y depender de la aprobación ajena, pero la verdadera fuerza reside en elegirte, en construir una vida que no dependa de la presencia o ausencia de alguien más. Cuando alguien se da cuenta de que no puede ser el centro de tu mundo, que tu mundo ya es completo por sí mismo, es cuando su percepción de ti cambia y de manera natural tu valor se vuelve inolvidable. La estrategia es clara. Haz de tu vida un proyecto tan sólido y pleno que nadie sea indispensable para tu bienestar. Esto significa invertir en tu crecimiento constante en cada área de tu existencia, desde la salud física y mental hasta tu desarrollo emocional y profesional. Es comprometerte con la construcción de hábitos que te fortalezcan, rutinas que te alineen con tus objetivos y un propósito que te haga levantarte cada día con dirección y pasión. Cuando actúas así, no solo te conviertes en alguien autosuficiente y completo, sino que también emanas una energía de seguridad y confianza que resulta magnética para los demás. La gente percibe cuando alguien no depende de ellos para sentirse valioso. Esa independencia emocional es la que genera respeto y admiración genuina. Prácticamente, elegirte implica crear una rutina sólida que te nutra y te desafíe a crecer. Significa priorizar tu tiempo en actividades que sumen, rodearte de personas que te inspiren y reducir todo aquello que genere desgaste o inseguridad. Implica también vivir con propósito, tener metas claras y saber que cada decisión que tomas debe acercarte a la mejor versión de ti mismo. En mi propia experiencia, cuando dejé de buscar validación externa y empecé a invertir en mi crecimiento, descubrí un nivel de libertad y fuerza que antes desconocía. Mi vida comenzó a moverse de forma orgánica y la gente que realmente quería estar se acercaba por elección, no por necesidad. El desapego no significa cerrar tu corazón ni aislarte del mundo, significa abrirte a la posibilidad de recibir lo que verdaderamente mereces, sin comprometer tu integridad ni tu paz. Cuando te eliges, dejas de reaccionar a la ausencia de otros y empiezas a actuar desde tu propio poder, construyendo una vida tan rica que tu presencia se vuelve indispensable para quienes realmente saben valorarla. Esa es la esencia del desapego que hace que te busquen, no porque lo necesites, sino porque irradias un valor que no puede ser ignorado. En última instancia, elegirte a ti mismo te convierte en alguien inolvidable. No se trata de manipular a otros ni de esperar recompensas externas. Se trata de vivir con autenticidad, propósito y plenitud. Cuando tu vida tiene dirección y tu corazón está completo por sí mismo, quienes están a tu alrededor lo notan y la atracción ocurre de manera natural. Este es el desapego consciente. No buscar, no perseguir, solo vivir tu verdad con intensidad, seguridad y amor propio. Hoy te he mostrado que el desapego no es renunciar, no es indiferencia, no es frialdad. El desapego es poder, es elegirte a ti mismo, es recuperar tu centro, tu energía, tu paz. Cuando dejas de depender emocionalmente, cuando construyes tu vida sin necesidad de la aprobación de otros, algo extraordinario sucede. Te vuelves magnético, inolvidable, imparable. No se trata de buscar venganza ni de manipular, se trata de evolucionar, de crecer y de transformar cada pérdida en un impulso hacia tu mejor versión. Ahora es tu momento. Empieza hoy a invertir en ti, a fortalecer tu autoestima, a construir hábitos que te alineen con tu propósito y tus sueños. Rodéate de quienes sumen, aléjate de quienes resten. Aprende a decir no sin culpa, a vivir con intensidad sin depender de nadie y a elegirte siempre. Haz de tu vida un proyecto sólido y verás cómo todo aquello que alguna vez se fue o que alguna vez dudó de ti comienza a acercarse no por necesidad, sino por respeto y admiración a la persona que te estás convirtiendo. Hoy te desafío,
Deja de perseguir, deja de depender, elige tu poder, sé la versión de ti mismo que nadie pueda ignorar. Tu vida, tu valor y tu felicidad empiezan contigo.